Tu familia está mintiéndote. Esas 4 palabras estaban escritas en tinta negra sobre papel blanco dentro de un sobre manila que alguien dejó en mi puerta la tarde del 24 de diciembre a las 4:37 p.m. No me desesperé. No entré en pánico. Soy contadora jubilada. Pasé 38 años auditando empresas familiares, detectando fraudes, siguiendo el rastro del dinero. Y durante los últimos 11 meses, sin darme cuenta, había estado documentando cada conversación extraña, cada mirada incómoda, cada excusa poco convincente de mis propios hijos. Lo que descubrí esa Nochebuena destruiría para siempre la familia que tanto sacrificio me costó construir. El sobre pesaba más de lo normal. Dentro había 12 fotografías. Mis manos no temblaban mientras las sacaba una por una y las colocaba sobre la mesa de la cocina. La misma mesa de roble donde había servido miles de cenas, donde mis hijos habían hecho sus tareas, donde celebramos cada Navidad durante 30 años. La luz del atardecer entraba por la ventana que yo había limpiado esa misma mañana, creando un rectángulo dorado sobre las fotografías que acababan de convertir mi vida en una mentira. Olía a canela y a pino del árbol de Navidad en la sala. Todo se veía normal, cálido, festivo. Pero mi corazón latía tan fuerte que podía sentir el pulso en mis sienes. Un sabor metálico me llenó la boca. El sabor de la traición tiene su propio gusto, ¿sabes? Amargo, como bilis mezclada con miedo. La primera foto mostraba a mi hijo mayor, Rodrigo, de 42 años, entrando a un banco. Fecha impresa en la esquina, 3 de febrero de 2025, 10:23 a.m. La segunda foto lo mostraba saliendo con un maletín. La tercera era un documento bancario borroso pero legible. Reconocí los números inmediatamente. Eran de la cuenta de ahorros que mi difunto esposo había dejado a nombre de los 3. Rodrigo, nuestra hija Claudia y yo. Una cuenta que supuestamente tenía $280,000. La foto mostraba un saldo actual de $43,000. Pero ya llegaré a eso. Primero necesitas entender algo sobre mí. Sobre quién era Patricia Morales antes de convertirse en la mujer sentada sola en una cocina iluminada por el sol de diciembre, mirando pruebas fotográficas de que sus hijos la habían estado robando durante casi un año. Necesitas entender cuánto di, cuánto sacrifiqué, cuántas veces puse sus necesidades antes que las mías, porque solo así entenderás por qué lo que hice después fue inevitable. Mi esposo, Tomás, murió el 15 de enero de 2024 a las 2:14 de la madrugada. Cáncer de páncreas. 3 meses desde el diagnóstico hasta su último respiro. Estuve junto a su cama cada segundo de esos 90 días. Le sostuve la mano cuando ya no podía hablar. Le limpié la boca cuando ya no podía tragar. Le canté las canciones que bailamos en nuestra boda hace 41 años. Rodrigo vino a visitarlo 2 veces. Claudia, 4. Ambos tenían excusas. Trabajos importantes. Niños enfermos. Tráfico. Yo no los juzgué entonces. Pensé que el dolor se manifiesta de maneras diferentes. Pensé que me necesitaban fuerte, no resentida. Qué estúpida fui. Después del funeral, mis hijos insistieron en ayudarme con las finanzas. Mamá, estás en duelo. Déjanos manejar los papeles. Tú descansa. Rodrigo, el mayor, era contador como yo. Claudia trabajaba en bienes raíces. Ambos sonaban tan profesionales, tan preocupados, tan cariñosos. Les di acceso a las cuentas bancarias porque confiaba en ellos, porque eran mi sangre. Porque una madre hispana no cuestiona la integridad de los hijos que crió con valores cristianos, con sacrificio, con amor incondicional. Les di todo. Les di cada mañana despertándome a las 5 de la mañana para prepararles desayuno antes de la escuela. Les di cada peso que pude ahorrar trabajando dobles turnos para pagarles universidad privada. Les di mi juventud, mi salud, mis sueños de viajar, de estudiar un posgrado, de abrir mi propio negocio. Les di 30 años de navidades perfectas, cumpleaños memorables, vacaciones pagadas con dinero que debería haber sido mi retiro. Y ellos me dieron 12 fotografías en un sobre manila.
Volví a mirar las imágenes. Foto 4. Claudia firmando documentos en una oficina de bienes raíces. Fecha: 18 de marzo de 2025. Foto 5. Un contrato de venta. Reconocí la dirección. Era la casa de playa que Tomás había comprado como inversión en 1998, valuada en $420,000. Según el testamento, esa propiedad era mía, solo mía. Tomás lo había especificado porque sabía cuánto amaba yo ese lugar. Fue donde pasamos nuestra última Navidad juntos como familia completa antes de que el cáncer lo consumiera. La foto 6 mostraba un depósito bancario. Claudia había vendido la casa de playa por $390,000. El dinero nunca llegó a mi cuenta. ¿Sabes qué fue lo peor? No fue la cantidad. No fueron los números fríos impresos en papel fotográfico brillante. Fue recordar la conversación que tuvimos 3 meses atrás, septiembre. Yo estaba en la cocina preparando tamales para el cumpleaños de mi nieta. Claudia entró, me abrazó por detrás, apoyó su cabeza en mi hombro como hacía cuando era niña, y dijo: «Mamá, ¿te acuerdas de la casa de playa? Está muy descuidada. Creo que deberíamos venderla. Te parte el corazón ir allí sin papá, ¿verdad?» Yo asentí. Tenía razón. Cada rincón de esa casa olía a Tomás, a su colonia, a los puros que fumaba en el porche, a las mañanas preparando café mientras veíamos el amanecer. «Déjame encargarme, mamá. Tú no deberías tener esa carga emocional encima». Su voz sonaba tan dulce, tan protectora. Yo le creí. Firmé los papeles que me puso delante sin leer los detalles. «Es solo un poder notarial temporal, mamá, para facilitar la venta». Confiaba en mi hija, en la niña que había amamantado, que había consolado durante pesadillas, que había aplaudido en cada recital escolar. ¿Cómo iba a imaginar que esa misma niña me robaría $400,000 y me miraría a los ojos durante la cena de Acción de Gracias 6 semanas después, sonriendo, preguntándome si necesitaba ayuda para pagar las cuentas? Miré las fotos restantes. 7, 8, 9, extractos bancarios mostrando retiros progresivos de la cuenta conjunta, 10,000 aquí, 20,000 allá. Pequeñas cantidades que yo no notaría de inmediato. Foto 10. Rodrigo comprando un Mercedes-Benz azul marino. Fecha: 22 de abril de 2025. Precio según el documento adjunto: $78,000. Foto 11. Claudia y su esposo, Marco, abordando un crucero de lujo por el Caribe. Fecha: 10 de julio de 2025. Costo del paquete premium según el folleto visible en la foto: $24,000 para 2 personas. La foto 12 era la que más dolía. Era de hace 3 semanas. 3 de diciembre de 2025. Yo estaba en un Walmart comprando comida. La foto estaba tomada desde lejos, pero era claramente yo, usando cupones en la caja registradora, comprando las marcas más baratas, frijoles enlatados, arroz a granel, pan en oferta. La persona que tomó esta foto había escrito al reverso con la misma tinta negra: «Mientras tú ahorras centavos, ellos gastan los miles que te robaron». En ese momento supe 3 cosas con absoluta certeza. Primero, quien envió este sobre me había estado vigilando durante meses. Segundo, esa persona conocía cada detalle de las finanzas de mi familia. Tercero, quería que yo hiciera algo al respecto. Y tenía exactamente 18 horas para decidir qué, porque a las 7:00 p.m. del día siguiente, Nochebuena, toda mi familia vendría a cenar. Rodrigo, su esposa Andrea y sus 2 hijos. Claudia, su esposo Marco y su hija. 8 personas sentadas alrededor de mi mesa, comiendo el pavo que yo cocinaría, bebiendo el vino que yo compraría con el poco dinero que me quedaba, actuando como si me amaran, como si no me hubieran robado el futuro que mi difunto esposo trabajó 40 años para darme. 18 horas para decidir si seguiría siendo la Patricia sumisa, la madre abnegada que perdona todo, o si me convertiría en algo diferente. Pero antes de contarte mi decisión, déjame preguntarte algo. Antes de que sigas escuchando, necesito saber que estás conmigo.
Revisa si ya estás suscrito al canal y deja tu like. Y dime en los comentarios desde dónde del mundo me estás escuchando. De verdad quiero saber hasta dónde ha llegado mi historia. Porque lo que viene después, lo que hice durante esas 18 horas y lo que pasó cuando todos se sentaron en mi mesa de Navidad, cambiará tu perspectiva sobre cuánto puede soportar una madre antes de romperse o antes de contraatacar. Dejé las fotografías sobre la mesa y caminé hacia mi habitación. Eran las 5:18 p.m. El sol ya comenzaba a esconderse detrás de los edificios, pintando el cielo de naranja y púrpura. Colores hermosos para un día tan feo. Me senté en la cama que había compartido con Tomás durante 39 años. Su lado todavía olía vagamente a él, aunque habían pasado 11 meses desde su muerte. O tal vez era solo mi imaginación aferrándose a lo último que me quedaba de un hombre que sí me había amado de verdad. Abrí el cajón de mi mesa de noche. Dentro estaba mi teléfono viejo, el que había usado hasta marzo de este año. Lo encendí. La batería todavía tenía carga. Tomás siempre me decía que guardara los teléfonos viejos. Nunca sabes cuándo necesitarás revisar mensajes antiguos, mi amor. Tenía razón, como siempre. Fui directamente a los mensajes de texto. Busqué la conversación con Rodrigo de febrero. Ahí estaba. 5 de febrero de 2025, 2 días después de que apareciera en el banco según la primera foto del sobre. Mamá, necesito pedirte un favor. Hay una oportunidad de inversión increíble. Bienes raíces. Puedo duplicar el dinero en 6 meses. ¿Puedo usar $50,000 de la cuenta de ahorros? Te prometo que lo repondré con intereses. Mi respuesta: hijo, no sé. Es el dinero que tu papá dejó para emergencias. Su respuesta, 3 minutos después: mamá, yo soy contador. ¿No confías en mí? Papá querría que hiciéramos crecer ese dinero, no que lo dejáramos pudriéndose en una cuenta con 0.5% de interés. Hazlo por tus nietos, por su educación futura, por mis nietos. Siempre sabía qué decir. Le dije que sí. Seguí leyendo los mensajes. Marzo. Mamá, necesito otros 30,000. La inversión está yendo tan bien que quiero duplicar la apuesta. Abril. ¿Puedes transferir 25,000 más? Última vez, lo prometo. Mayo. Mamá, solo 15,000 más y cerramos el trato completo. Cada vez yo decía que sí. Cada vez él prometía devolverlo pronto. Cada vez mencionaba a papá, a los nietos, al futuro. Y cada vez, como una tonta, yo confiaba. Pero aquí está lo que yo no sabía entonces, lo que las fotografías del sobre me acababan de revelar. No había ninguna inversión. Rodrigo había usado ese dinero para pagar sus deudas de tarjetas de crédito, comprar su Mercedes y remodelar su casa. Mientras yo comía sopa enlatada para ahorrar en comida, mi hijo conducía un auto de lujo comprado con el dinero de mi difunto esposo. ¿Quieres saber qué es peor que ser robada por tus hijos? Es recordar el momento exacto en que tuviste la oportunidad de detenerlo y no lo hiciste. Fue en junio. 14 de junio de 2025, para ser específica. Un sábado. Rodrigo vino a visitarme. Algo raro porque usualmente solo venía en días festivos o cuando necesitaba algo. Entró con una caja de pastelitos de una panadería cara, de esas que cobran $8 por un cupcake. Para mi mamá favorita, dijo sonriendo. Nos sentamos en la sala. Conversamos sobre trivialidades, el clima, sus hijos, su trabajo. Entonces, casualmente, como quien no quiere la cosa, dijo: mamá, con todo lo que ha pasado con el dinero de la herencia, creo que deberíamos simplificar las cosas. ¿Qué te parece si consolidamos todo en una sola cuenta? Yo la manejo, te envío un resumen mensual y tú no tienes que preocuparte por nada. Algo en mi estómago se retorció. Una alarma silenciosa. La misma sensación que tenía cuando auditaba empresas y los números no cuadraban del todo. Esa incomodidad pequeña pero persistente que los buenos contadores aprendemos a nunca ignorar. No sé, hijo, prefiero poder ver las cuentas yo misma. Su sonrisa se endureció. Solo un segundo. Tan rápido que casi lo pierdo. Pero lo vi. Sus ojos se enfriaron. Mamá, soy contador certificado. ¿Crees que te robaría? Eso duele. De verdad me duele que no confíes en mí después de todo lo que he hecho por ti.
Y ahí estaba, la manipulación disfrazada de dolor, haciéndome sentir culpable por tener instintos correctos. No es eso, Rodrigo. Solo nada, mamá. Estoy tratando de ayudarte y tú me tratas como si fuera un criminal. ¿Sabes qué? Olvídalo. Maneja tu propio dinero. Cuando te confundas con los impuestos o metas la pata con alguna inversión, no me llames. Se levantó, tomó su chaqueta, caminó hacia la puerta. Yo sentí pánico. Pánico de perder a mi hijo. Pánico de que pensara que no lo amaba, que no confiaba en él. Pánico de quedarme sola en esa casa llena de recuerdos de Tomás y nadie más. Espera, le dije. Tienes razón. Perdóname. Estoy siendo tonta. Todavía estoy sensible desde que murió tu papá. Claro que confío en ti. Se detuvo. Se dio vuelta. La sonrisa regresó. Cálida otra vez. Falsa otra vez. Pero yo no lo sabía entonces. Gracias, mamá. Sabía que entenderías. Voy a cuidarte. Siempre. Firmé los papeles que sacó de su chaqueta 2 días después. Por supuesto que ya los tenía preparados. Ya sabía que yo cedería. Me conocía demasiado bien. Conocía mi punto débil. No soporto el conflicto con mis hijos. Prefiero tragarme la incomodidad, la sospecha, el dolor, antes que arriesgarme a perderlos. Y él usó eso contra mí. Durante 11 meses me robó sistemáticamente mientras yo cocinaba para él cada domingo. Cuidaba a sus hijos cuando los necesitaba. Le planchaba las camisas cuando Andrea estaba ocupada. 11 meses actuando como el hijo perfecto mientras vaciaba las cuentas bancarias que mi esposo había llenado con 40 años de trabajo honesto. Pero ya llegaré a eso. Primero, déjame contarte sobre Claudia. Porque si Rodrigo era el cerebro de esta operación, Claudia era el corazón podrido. Mi hija, mi única hija, la niña que casi me mata al nacer porque se atravesó durante el parto y tuvieron que hacerme cesárea de emergencia. Perdí tanto sangre que los doctores le dijeron a Tomás que preparara lo peor. Pero sobreviví. Por ella. Porque una madre no se rinde. Una madre hispana menos. Claudia fue mi milagro. Mi razón de seguir respirando durante esos primeros meses cuando la depresión posparto me hacía querer desaparecer. Le di todo. Le di mi cuerpo, que nunca volvió a ser el mismo después de esa cesárea. Le di mis sueños de ser gerente, porque renuncié a 3 promociones para poder recogerla de la escuela cada día. Le di cada peso extra que ganaba en mi salario, ahorrando para su boda perfecta que costó $43,000. Y ella me dio una mentira sobre una casa de playa que necesitaba venderse. La llamé esa noche. 24 de diciembre, 6:47 p.m. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba confirmar si la persona que me había robado era realmente la hija que yo conocía o una extraña usando su cara. «Mamá, ya está todo listo para mañana. Estoy tan emocionada. Los niños no pueden esperar para abrir regalos en tu casa como siempre». Su voz sonaba alegre, genuina, amorosa. «Sí, mi amor, todo listo. Oye, una pregunta rápida. ¿Ya se vendió la casa de playa?» Pausa. 2 segundos. 3. «Ah, sí, mamá. Pero el mercado está horrible. Solo conseguimos 200,000. Ya sabes cómo está la economía. Te voy a transferir tu parte pronto. Solo estoy esperando que se liberen los fondos del banco. Estas cosas toman tiempo». 200,000. Mintió sobre el precio. La casa se vendió por 390,000 y ella me dijo 200. ¿Planeaba robarme $200,000 y darme solo una porción? ¿O planeaba no darme nada y esa era solo otra mentira para ganar tiempo? Entiendo, hija. No te preocupes, no tengo prisa. Eres la mejor, mamá. Te amo. Nos vemos mañana a las 7. Colgué el teléfono. Me quedé sentada en mi cama en la oscuridad creciente. No lloré. Todavía no. El shock es un anestésico poderoso. Pero tomé mi teléfono nuevo, el que uso ahora, y empecé a escribir. Documenté cada mentira que acababa de escuchar. Documenté la hora exacta, las palabras exactas, los tonos de voz. 38 años como contadora me habían enseñado algo fundamental. La evidencia gana casos, las emociones no.
Si iba a confrontar a mis hijos, necesitaba más que fotografías anónimas. Necesitaba un caso completo, hermético, irrefutable, y tenía 17 horas para construirlo. Esa noche no dormí. ¿Cómo podría? A las 7:34 p.m. encendí mi computadora y abrí todos los estados de cuenta bancarios que tenía acceso. La luz azul de la pantalla era lo único que iluminaba mi oficina. Afuera, los vecinos tenían luces navideñas parpadeando. Rojos, verdes, dorados. Alegría artificial, mientras yo descubría la magnitud real de lo que mis hijos me habían hecho. Tomé mi libreta de contabilidad, la misma que había usado durante décadas para balancear presupuestos de empresas multimillonarias, y empecé a reconstruir cada transacción, cada retiro, cada transferencia, cada mentira traducida a números fríos y concretos. La cuenta de ahorros conjunta que Tomás había dejado con $280,000 ahora tenía $43,000. Desaparecieron $237,000 en 11 meses. Eso es un promedio de $21,500 por mes, más de lo que yo ganaba en un año cuando trabajaba. La venta de la casa de playa, $390,000 que nunca vi, ni un centavo. Total robado, $627,000. Escribí ese número en mi libreta con tinta roja. Lo subrayé 3 veces. $627,000. El ahorro de toda una vida de trabajo. El legado que Tomás quería dejarme para que yo viviera con dignidad, viajara, disfrutara mis últimos años sin preocupaciones, convertido en un Mercedes azul, un crucero de lujo, una remodelación de cocina que vi en las fotos de Facebook de Rodrigo en septiembre. ¿Sabes qué fue lo peor? No fue la cantidad. Fue recordar todas las veces que pedí ayuda y me dijeron que no tenían dinero. Fue en abril, 23 de abril de 2025, 2:15 p.m. Mi refrigerador se descompuso. Tenía 20 años y finalmente murió. Llamé a Rodrigo llorando porque solo tenía $800 en mi cuenta personal y un refrigerador nuevo costaba mínimo $1,200. Mamá, estamos muy ajustados este mes. Andrea gastó mucho en ropa para los niños. ¿Puedes esperar hasta junio? Te prometo que te ayudo entonces. Esperé. Comí comida enlatada que no necesitaba refrigeración durante 2 semanas hasta que pude ahorrar suficiente de mi pensión para comprar un refrigerador usado de $300 en Craigslist. Venía de una casa donde fumaban. Olía a cigarrillo. Todavía huele. Cada vez que abro la puerta, ese olor me recuerda mi humillación. 5 días después de decirme que no tenía dinero, Rodrigo compró su Mercedes de $78,000. Con mi dinero. Con el dinero de su padre muerto. Pero eso no era todo. Seguí revisando. Junio. Una transferencia de $15,000 a la cuenta de Marco, el esposo de Claudia. Nota en el memo. Préstamo familiar. ¿Préstamo? ¿De una cuenta que era parcialmente mía y nunca me preguntaron? Busqué en mis mensajes de texto. No había ninguna conversación sobre este préstamo. Simplemente lo tomaron. Julio. Retiro de $22,000. Agosto. 18,000. Septiembre. 25,000. Como sanguijuelas. Sangrándome lentamente para que yo no notara hasta que fuera demasiado tarde. Y yo no noté. No hasta ese sobre Manila. Lo que me lleva a la pregunta que me mantuvo despierta toda esa noche. ¿Quién envió las fotografías? A las 11:48 p.m. tomé el sobre otra vez. Lo estudié bajo la lámpara de mi escritorio. Papel Manila estándar, del tipo que puedes comprar en cualquier Office Depot. Sin marcas. Sin huellas dactilares obvias. La dirección escrita a mano con marcador negro. Patricia Morales, 4682 Elm Street. Letra clara, casi arquitectónica. Profesional. No había estampilla. Lo habían entregado en mano. Revisé las fotografías otra vez. Quien tomó estas fotos me había seguido. Había seguido a Rodrigo. Había seguido a Claudia. Durante meses. Tenía acceso a documentos bancarios privados, contratos de bienes raíces, extractos de tarjetas de crédito. Esta persona no era un aficionado, era alguien con recursos,
con tiempo, con motivación. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Solo faltaban 19 horas para averiguarlo, porque quien envió este sobre sabía que yo haría algo en esa cena de Nochebuena. Estaba contando con ello. Me había dado las armas. Ahora esperaba que disparara. Y tenía toda la intención de hacerlo. Pero primero necesitaba más. Las fotografías eran buenas, pero yo necesitaba evidencia verificable. Necesitaba acceso directo a las cuentas, no solo imágenes. Necesitaba documentos oficiales que mis hijos no pudieran negar. A las 1:23 a.m. del 25 de diciembre, llamé a mi amiga Beatriz. Beatriz Sánchez había sido mi compañera de trabajo durante 20 años antes de que ambas nos jubiláramos. Ella trabajó en el departamento legal del banco principal, donde Tomás y yo teníamos nuestras cuentas. Nos habíamos mantenido en contacto. Almorzábamos juntas cada 2 semanas. Ella conocía mi situación. Sabía sobre la muerte de Tomás. Sabía que mis hijos estaban ayudándome con las finanzas. Lo que ella no sabía era que esa ayuda era robo sistemático. «Patricia, son casi la 1:30 de la mañana. ¿Estás bien?» Su voz sonaba preocupada pero alerta. Beatriz siempre fue de sueño ligero. «Bea, necesito un favor grande, y necesito que no me hagas preguntas hasta mañana». Pausa. «Estás asustándome. Necesito estados de cuenta completos de todas las cuentas donde aparezco como titular o cotitular. Desde enero hasta ahora. Oficiales. Con todas las transacciones. ¿Puedes conseguirlos?» «Patricia, sabes que ya no trabajo en el banco. No puedo simplemente. Bea, por favor, te explicaré todo mañana. Pero ahora mismo, en este instante, necesito que confíes en mí como yo he confiado en ti durante 30 años. ¿Puedes hacerlo?» Silencio largo. Escuché su respiración al otro lado de la línea. «Conozco a alguien que todavía trabaja ahí. Le debo un favor. Dame hasta las 9 de la mañana. Gracias. Patricia, ¿estás en peligro?» «No del tipo que piensas. Nos vemos mañana». Colgué antes de que pudiera preguntar más. A las 9:17 a.m. del 25 de diciembre, Nochebuena, Beatriz tocó mi puerta. Traía un sobre manila, diferente al primero, pero igual de pesado, igual de letal. «No quiero saber para qué necesitas esto», dijo entregándomelo. «Pero lo que sea que estés planeando, ten cuidado. Los documentos bancarios son delicados. Si alguien pregunta cómo los obtuviste, nadie va a preguntar, te lo prometo». Me miró a los ojos. Vio algo ahí que la hizo retroceder medio paso. «Ya no eres la misma Patricia de hace 2 meses». «No, ya no lo soy». Se fue sin decir más. Abrí el sobre en mi cocina. La misma cocina donde en 10 horas serviría pavo y fingimiento a 8 personas. Adentro había 52 páginas de estados de cuenta bancarios oficiales, con sellos, con firmas, con cada transacción listada en orden cronológico, evidencia que sostendría ante cualquier abogado, cualquier juez, cualquier confrontación familiar. Y ahí estaba todo, peor de lo que pensaba. No solo habían robado $627,000, habían falsificado mi firma en documentos de autorización. Habían creado transferencias marcadas como aprobadas por Patricia Morales, en fechas cuando yo estaba en el hospital visitando a mi hermana que tuvo una cirugía de cadera. Tenía recibos de estacionamiento del hospital con sellos de fecha que lo probaban. Imposible que yo hubiera aprobado esas transferencias. Esto no era solo robo. Era fraude, premeditado, planificado. Con mi hija y mi hijo trabajando juntos, usando sus conocimientos profesionales para robarle a su propia madre viuda. Sentí algo romperse dentro de mí a las 9:34 a.m. de la mañana de Navidad. Algo que había estado agrietándose durante meses, finalmente se quebró completamente. Era mi voluntad de seguir siendo la madre sumisa, la que perdona, la que pone la paz familiar por encima de su propia dignidad. Tomé mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía años, pero nunca pensé que usaría para esto. Oficina del fiscal. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días. Necesito reportar un fraude financiero. A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen.
¿Tú también has sido decepcionado por alguien que amabas? Comparte tu historia en los comentarios. Quiero leerte y saber que no estoy sola en esto. Porque lo que viene ahora, las siguientes 9 horas, hasta que mis hijos tocaran mi puerta con sonrisas falsas y regalos comprados con mi propio dinero, definiría quién era yo realmente. Si era Patricia la víctima o Patricia la mujer que mi esposo siempre supo que podía ser. Fuerte, implacable, justa. Solo faltaban 9 horas y 23 minutos para la cena. Y yo tenía un plan. Señora Morales, entiendo su situación, pero la oficina del fiscal no puede procesar casos durante días festivos. Necesitará venir el lunes 27 para presentar una denuncia formal. La voz de la recepcionista era amable pero firme. Miré el reloj. 9:41 a.m. ¿Y si le dijera que los acusados estarán en mi casa esta noche? ¿Qué tengo evidencia física que podría desaparecer si espero hasta el lunes? Señora, le recomiendo que guarde toda la evidencia en un lugar seguro y venga el lunes a primera hora. ¿Necesita que enviemos una patrulla para protegerla? No, no estoy en peligro físico. Entonces el lunes, señora, que tenga buena Navidad. Colgó. Buena Navidad. Qué irónico. Estaba sola, sin recursos legales inmediatos, con una cena familiar en 9 horas donde tendría que sentarme frente a las personas que me robaron todo y fingir que no sabía nada. O podía hacer algo diferente. Algo que la Patricia de hace un año nunca habría considerado. Podía confrontarlos. Esta noche. Delante de todos. Con evidencia. Con testigos. Pero para eso necesitaba más que documentos bancarios. Necesitaba witnesses. Necesitaba que más personas supieran la verdad antes de que mis hijos pudieran controlar la narrativa. Porque conocía a Rodrigo. Conocía a Claudia. Si los acusaba sin preparación, me pintarían como la madre senil, confundida, amargada por la muerte de su esposo. Dirían que estaba imaginando cosas, que mi dolor me había vuelto paranoica. A las 10:15 a.m. llamé a mi hermana Rosa. Vive en Phoenix, Arizona. No podía venir a la cena, pero necesitaba que alguien de mi familia conociera la verdad. Feliz Navidad, hermanita. ¿Ya está todo listo para la gran cena? Rosa, necesito que escuches algo, y necesito que no me interrumpas hasta que termine. Le conté todo. Las fotografías, los estados de cuenta, los $627,000, las mentiras. Cada detalle durante 32 minutos, mientras ella guardaba silencio al otro lado de la línea. Cuando terminé, lo único que escuché fue su respiración pesada. Esos malditos hijos de puta. Mi hermana nunca maldice, ni siquiera cuando su esposo la dejó por su secretaria hace 10 años. Escucharla decir esas palabras me confirmó que no estaba loca, que no estaba exagerando, que mi rabia era justificada. ¿Qué vas a hacer? Voy a confrontarlos esta noche, delante de todos. Patricia, espera, piénsalo. Si los acusas públicamente, destruirás la familia para siempre. ¿Estás segura? Tal vez si hablas con ellos en privado primero, si les das la oportunidad de... ¿De qué, Rosa? De devolver el dinero que ya gastaron, de disculparse por falsificar mi firma, de explicar por qué me dejaron comprar un refrigerador usado que huele a cigarrillo mientras ellos compraban autos de lujo. Silencio. Tienes razón, lo siento. Estoy grabando esta llamada, por si necesitas que testifique sobre qué sabía y cuándo. Gracias. Colgué. Miré el reloj. 10:52 a.m. 8 horas y 8 minutos para la cena. Pasé las siguientes 2 horas cocinando. Puede parecer extraño, pero necesitaba mantener mis manos ocupadas mientras mi mente procesaba el plan. Preparé el pavo. Lo sazoné con las especias que siempre uso: paprika, ajo, romero, el mismo que había cocinado durante 30 navidades consecutivas. Pelé papas. Preparé el relleno. Horneé el pay de manzana que a Rodrigo le encantaba desde niño. ¿Por qué cocinar para personas que me traicionaron? Porque necesitaba que todo se viera normal. Necesitaba que bajaran la guardia, que entraran a mi casa esperando a la mamá de siempre, la abuela cariñosa, la anfitriona perfecta. No podían sospechar lo que venía. A la 1:34 p.m., mientras pelaba la última papa, sonó mi teléfono. Era Claudia.
Mami, una pregunta rápida. ¿Compraste vino blanco o solo tinto? A Marco le gusta el blanco con pavo. Su voz era dulce, despreocupada, como si no me hubiera robado $400,000 hace 6 meses. Solo tinto, mi amor. ¿Quieres que salga a comprar blanco? No, no te preocupes. Nosotros traemos una botella. ¿Necesitas algo más? ¿Quieres que lleguemos temprano para ayudarte? Ahí estaba, la hija perfecta, ofreciéndose a ayudar, preocupándose por su madre, actuando como si no hubiera vendido la casa de playa que contenía los últimos recuerdos felices de mi matrimonio y se hubiera embolsado cada centavo. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. No era tristeza, no era dolor, era algo más controlado, más peligroso. No, hija, todo está bajo control. Las 7, ¿verdad? Sí, mami. No puedo esperar. Los niños están tan emocionados. Emma hizo un dibujo para ti en la escuela. Te va a encantar. Emma, mi nieta de 7 años, la inocente en todo esto. El pensamiento de ella fue lo único que casi me hizo reconsiderar mi plan. Casi. Dale un beso de mi parte. Nos vemos en unas horas. Colgué. No lloré. No grité. Simplemente seguí pelando papas. Pero mis manos temblaban de rabia que había estado conteniendo durante meses sin siquiera saberlo. A las 3:18 p.m. recibí un mensaje de texto. De Rodrigo. Ma, ¿puedes prestarme 500? Gasté más de lo planeado en regalos navideños y mi tarjeta está al límite. Te los devuelvo el viernes cuando me pagan. Leí el mensaje 3 veces. $500. Me estaba pidiendo $500 después de haberme robado más de $500,000. La audacia era impresionante. Casi admiré su descaro. Respondí, claro, hijo, te transfiero ahorita. Transferí los $500 de mi cuenta personal, la cuenta donde solo me quedaban $2,300 para vivir hasta el próximo pago de mi pensión en enero. Ahora me quedaban $1,800, pero necesitaba que esto quedara registrado. Una transacción más, una mentira más. Una prueba más de que hasta el último momento, hasta horas antes de que yo descubriera todo, seguía robándome. Su respuesta llegó 2 minutos después. Eres la mejor mamá del mundo. Nos vemos al rato. La mejor mamá del mundo. Me senté en mi sala, la misma donde Rodrigo había dado sus primeros pasos, donde Claudia había aprendido a leer, donde Tomás y yo habíamos decorado 30 árboles de Navidad, cada uno documentado en fotografías que ahora colgaban en las paredes. Una familia feliz. Una vida construida con sacrificio y amor. Todo mentira. O peor, todo real en su momento, pero transformado en algo podrido por la codicia. A las 4:47 p.m. empecé a arreglarme. Me di una ducha larga, me sequé el cabello. Me puse mi vestido navideño favorito, el rojo con flores bordadas que Tomás me regaló en nuestra última Navidad juntos. Me maquillé con cuidado, labial rojo, rímel, rubor. Quería verme bien, quería verme fuerte. Quería que cuando mis hijos recordaran esta noche, recordaran a una mujer digna, no a una víctima destrozada. A las 6:15 p.m. preparé la mesa, el mantel blanco de lino, los platos de porcelana fina que solo usábamos en Navidad, las copas de cristal, las servilletas dobladas en forma de cisne que aprendí a hacer en un tutorial de YouTube. Todo perfecto, todo hermoso, todo una mentira tan elaborada como la que mis hijos habían estado viviendo durante 11 meses. Coloqué los documentos bancarios dentro de un sobre manila nuevo, idéntico al que recibí el día anterior. Lo puse en el cajón del aparador del comedor, a la mano, listo para el momento correcto. A las 6:44 p.m. sonó el timbre. Llegaron temprano, por supuesto que sí, porque los ladrones siempre son puntuales cuando hay comida gratis. Respiré hondo, me miré en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvió la mirada no era la Patricia de ayer. Tenía los ojos más fríos, la mandíbula más firme. Era la Patricia que Tomás siempre supo que estaba ahí, bajo décadas de complacencia maternal. Abrí la puerta. Rodrigo estaba ahí con Andrea y sus 2 hijos. Traía una botella de vino envuelta en papel de regalo. Vino que probablemente costó $50. Comprado con mi dinero transferido 3 horas antes.
«Feliz Navidad, mamá», me abrazó. Olía a colonia cara, la misma que Tomás usaba. ¿La había comprado a propósito? ¿Para manipular mis emociones? ¿O solo era coincidencia? «Feliz Navidad, hijo». Mi voz sonaba normal, calmada. No dejé que temblara. Detrás de él llegó Claudia con Marco y Emma. Mi nieta corrió hacia mí con un dibujo en la mano. «Abuela, mira lo que hice». Era un dibujo de nuestra familia. Todos tomados de la mano, todos sonriendo. En el fondo había un árbol de Navidad gigante y la palabra amor escrita con crayón rojo. Casi me quebré ahí mismo. Casi. «Es hermoso, mi cielo. Lo voy a poner en el refrigerador». Los dejé pasar, uno por uno, entrando a mi casa, admirando las decoraciones, comentando qué rico olía la cena, actuando como la familia perfecta que dejamos de ser el momento en que decidieron que mi dinero era más importante que mi confianza. A las 7:03 p.m. todos estaban sentados alrededor de la mesa. 8 personas, 8 platos, 8 copas de vino. Rodrigo hizo el brindis tradicional. Por mamá, que siempre nos da las mejores navidades. Por familia. Por amor. Salud. Salud, repitieron todos. Chocamos las copas. El sonido del cristal resonó en el comedor. Y entonces, mientras todos empezaban a servirse pavo, dije con voz tranquila, casi casual: «Antes de empezar, necesito hablar de algo importante». Rodrigo levantó la vista. «¿Ahora, mamá? ¿No puede esperar hasta después de la cena?» «No, no puede esperar». Me levanté, caminé al aparador, saqué el sobre Manila y empecé. El sobre Manila golpeó la mesa con un sonido seco que hizo saltar a Andrea. Algunas gotas de vino tinto se derramaron sobre el mantel blanco. Como sangre, como una premonición. «Ayer», dije con voz calmada, casi conversacional, «recibí un paquete anónimo en mi puerta. A las 4:37 de la tarde del 24 de diciembre. Adentro había 12 fotografías y una nota que decía: «Tu familia está mintiéndote». El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared en la cocina. Tic-tac, tic-tac, cada segundo arrastrándose como una eternidad. Claudia fue la primera en hablar. «Mamá, ¿de qué estás hablando?» «Déjame mostrarte, hija». Saqué las fotografías una por una. Las coloqué sobre la mesa entre los platos de pavo y el bowl de puré de papas. Foto 1. Rodrigo entrando al banco. Foto 2. Rodrigo saliendo con el maletín. Foto 3. El extracto bancario mostrando los retiros. Rodrigo se puso pálido. Literalmente vi el color drenarse de su cara. Sus ojos se movieron de las fotografías a mí, luego a Claudia, luego de vuelta a las fotografías. «Mamá, yo puedo explicar». «Todavía no he terminado». Mi voz no subió de volumen, no grité, no lloré. Sonaba como cuando presentaba reportes de auditoría a juntas directivas. Profesional, fría, letal. Saqué las fotos 4, 5 y 6. Claudia en la oficina de bienes raíces, el contrato de venta, el depósito bancario. Marco dejó caer su tenedor. El sonido metálico contra la porcelana resonó como un disparo. «Claudia, ¿qué es esto?» Su voz temblaba. Ella no respondió. Solo me miraba con ojos enormes, ojos de animal atrapado, ojos de alguien que sabía exactamente qué era esto y cuánto iba a costarle. «Esas», continué, «son fotografías de mi hija vendiendo la casa de playa que su padre me dejó específicamente a mí en su testamento. La vendió por $390,000. Ayer me dijo que solo consiguió 200,000 y que el dinero estaba en proceso. Eso fue una mentira. El dinero se depositó en su cuenta el 22 de marzo de 2025, hace 9 meses. Ni un centavo llegó a mí». «Mamá». La voz de Claudia era apenas un susurro. Fotos 7, 8 y 9 muestran los retiros progresivos de la cuenta de ahorros que tu hermano y tú tenían acceso para ayudarme a manejar. Foto 10 muestra a Rodrigo comprando un Mercedes de $78,000 5 días después de decirme que no tenía dinero para ayudarme a comprar un refrigerador. Andrea ahogó un grito. «¿Rodrigo?»
Él no la miró. Mantenía los ojos fijos en su plato. Vi su mandíbula apretarse. Vi sus manos convertirse en puños bajo la mesa. Estaba enojado, no arrepentido. Enojado por haber sido descubierto. Foto 11 muestra a Claudia y Marco abordando un crucero de $24,000 en julio. Foto 12 soy yo, hace 3 semanas, usando cupones en Walmart, comprando las marcas más baratas, mientras ustedes gastaban el dinero que me robaron. Puse la última foto sobre la mesa, la de mí en la caja registradora, humillada, capturada, documentada. Total robado, $627,000, el ahorro de toda una vida de trabajo, la herencia que su padre dejó para que yo viviera con dignidad, convertida en lujos que ustedes se sintieron con derecho de tomar sin preguntarme. Emma, mi nieta, empezó a llorar quedamente. No entendía los números, pero entendía el tono. Entendía que algo terrible estaba pasando. Patricia, yo no sabía nada de esto. Marco se levantó de la mesa. Claudia, dime que esto no es verdad. Ella finalmente habló. Y lo que dijo fue peor que cualquier confesión. Mamá nos lo iba a dejar de todas formas cuando muriera. Solo aceleramos el proceso. Ella no necesita tanto dinero. Vive sola, no viaja, no compra nada. Nosotros tenemos hijos. Hipotecas, vidas que financiar. ¿No es mejor que el dinero se use ahora en lugar de quedarse pudriéndose en una cuenta bancaria? Me quedé mirándola. Esta era mi hija, la niña que casi me mata al nacer, la que yo cargué durante noches de fiebre, la que consolé cuando su primer novio la dejó, la que caminé hacia el altar hace 8 años, y me estaba diciendo que yo no merecía mi propio dinero porque no lo necesitaba. ¿Quién decide qué necesito, Claudia? ¿Tú? Mamá, no te pongas dramática. No es como si te dejáramos en la calle. Todavía tienes tu pensión, tienes tu casa pagada, estás bien. Dramática. Me llamó dramática por molestarme porque me robaron $600,000. Rodrigo finalmente encontró su voz, y lo que dijo reveló que esto había sido planificado desde el principio. Mamá, cuando papá murió, Claudia y yo hablamos. Decidimos que tú no estabas en condición emocional de manejar tanto dinero, que podías hacer malas inversiones, que podían estafarte. Estábamos protegiéndote. ¿Protegiéndome? Mi voz subió por primera vez. ¿Protegiéndome robándome? No es robo si eventualmente iba a ser nuestro, dijo con frialdad. Solo es una herencia anticipada. Ahí estaba, la verdad fría y calculada. No había sido impulsivo, no había sido un momento de debilidad. Habían planeado esto, juntos. Habían esperado a que su padre muriera. Habían esperado a que yo estuviera vulnerable y en duelo. Y entonces, sistemáticamente, me habían saqueado. Y lo peor, no mostraban arrepentimiento, mostraban molestia por haber sido descubiertos. Ustedes falsificaron mi firma, dije sacando los documentos bancarios oficiales que Beatriz me consiguió. Estas son autorizaciones de transferencia con mi firma, pero miren las fechas. 12 de abril, 2025. Ese día yo estaba en Phoenix, visitando a mi hermana Rosa, que tuvo cirugía de cadera. Tengo boletos de avión, recibos de hospital, testigos. Imposible que yo firmara esto. Puse los documentos sobre la mesa junto a las fotografías. Evidencia sobre evidencia. Construyendo un caso hermético. 17 de junio. Yo estaba en terapia física para mi rodilla. Tengo comprobantes. 3 de agosto. Yo estaba en la boda de la hija de mi amiga en San Antonio. Tengo fotos con sello de fecha. Pero según estos documentos, yo estaba en el banco autorizando transferencias de $15,000. Rodrigo se puso de pie bruscamente. Su silla cayó hacia atrás con un golpe. ¿Qué quieres, mamá? ¿Que nos disculpemos? ¿Que te devolvamos dinero que ya gastamos? ¿Que te arrastremos y roguemos perdón? Quiero que entiendan lo que hicieron. Ya entendimos. Tomamos dinero. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Llamar a la policía? ¿Denunciar a tus propios hijos? Adelante. Destruye a la familia. Destruye a tus nietos. Porque si nos arrestan, ¿quién crees que sufrirá? Emma. Los gemelos. Ellos serán los que pierdan a sus padres. Usó a los niños. Por supuesto que lo hizo.
El manipulador final, haciéndome sentir culpable por considerar consecuencias para sus propias acciones criminales. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde podrías estar escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde están llegando mis palabras, porque lo que dije después cambió todo. Ya llamé a la oficina del fiscal, esta mañana, a las 9:38 a.m. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera Emma lloraba. Todos me miraban como si hubiera sacado un arma y la hubiera puesto sobre la mesa. No aceptan denuncias en días festivos, pero el lunes 27 de diciembre, a las 8:00 a.m., tengo una cita. Voy a presentar toda esta evidencia. Fotografías, estados de cuenta oficiales, documentos con firmas falsificadas, testigos, y voy a presentar cargos formales por fraude financiero contra mis 2 hijos. No lo harás, dijo Claudia, pero su voz temblaba. No lo harás porque nos amas. Los amaba. No sé qué siento ahora. Mamá, por favor. Ahora estaba llorando. Fue un error. Lo siento. Te devolveremos todo. Solo dame tiempo. No nos hagas esto. ¿Me devolverán todo? Levanté una ceja. Claudia, ese crucero ya lo tomaste. Rodrigo, ese Mercedes lo compraste. ¿De dónde sacarán $627,000? ¿De sus tarjetas de crédito que Rodrigo me dijo que están al límite? ¿Del dinero que Marco supuestamente no tiene? Marco había estado callado todo este tiempo. Ahora habló, y su voz era de acero. Claudia, toma tus cosas, nos vamos. Emma, cariño, trae tu abrigo. ¿Qué? No, Marco, espera. Dijiste que ese dinero era una herencia anticipada que tu mamá había aprobado. Me mentiste. Me hiciste cómplice de un fraude. No voy a quedarme aquí ni un segundo más. Los vi levantarse. Vi a Marco cargar a Emma que lloraba sin entender por qué se iban. Vi a Claudia intentar hablar, intentar explicar, intentar retener a su esposo, que claramente acababa de darse cuenta con quién estaba casado. La puerta se cerró detrás de ellos. Quedamos 5. Rodrigo, Andrea, los gemelos de 6 años que miraban asustados, y yo. Ustedes también pueden irse, dije tranquilamente. Andrea ya estaba levantando a los niños. Vamos, ahora. Andrea, no tienes que... Rodrigo, nos vamos, ya. Y se fueron, dejándolo solo, frente a mí, frente a la evidencia de su traición esparcida sobre una mesa de Navidad que nunca llegó a cenarse. ¿Contenta?, dijo con veneno en la voz. Destruiste la Navidad, destruiste a la familia. ¿Te sientes mejor? Ustedes destruyeron a la familia cuando decidieron que mi dinero era más importante que mi confianza. Eres una vieja amargada y sola, y vas a morir así, sola, sin nadie, porque nadie va a quererte después de esto. Se fue. Azotó la puerta tan fuerte que los cuadros en la pared temblaron. Me quedé sola en el comedor, sola con 8 platos de comida intacta, sola con las fotografías y los documentos, sola con el silencio más profundo que he conocido. No lloré. Todavía no, porque solo faltaban 36 horas para mi cita del lunes, y necesitaba decidir si realmente iba a hacerlo, si realmente iba a enviar a mis propios hijos a la cárcel. Me quedé sentada en la cabecera de la mesa durante 23 minutos sin moverme. Lo sé porque miré el reloj cuando empezó el silencio, 7:41 p.m., y cuando finalmente me levanté eran las 8:04 p.m. 23 minutos de silencio absoluto, en una casa que solía llenarse de risas navideñas. El pavo se estaba enfriando. La grasa se solidificaba en capas blancas sobre la piel dorada. El puré de papas formaba una costra. El pay de manzana que nadie probó despedía un aroma dulce que ahora me revolvía el estómago. Había trabajado 6 horas cocinando esta cena. 6 horas preparando comida para personas que me veían como un cajero automático con sentimientos inconvenientes. Me levanté. Mis rodillas crujieron. 61 años pesan diferente cuando cargas traición en la espalda. Empecé a recoger los platos, uno por uno. 8 platos llenos de comida que nadie comió. Los llevé a la cocina. Guardé todo en contenedores de plástico.
mecánicamente, automáticamente, dejando que mis manos trabajaran mientras mi mente procesaba lo que acababa de hacer. Acababa de terminar con mi familia. Acababa de detonar una bomba que no se podía desactivar. Las palabras dichas no se pueden retirar. Las verdades reveladas no se pueden esconder otra vez. ¿Pero me arrepentía? Esa era la pregunta que me carcomía mientras lavaba los platos a las 8:47 p.m., con las manos sumergidas en agua caliente que no era suficientemente caliente para quemar la rabia que sentía. No lo sabía. Y eso me aterraba. Estaba secando el último plato cuando sonó el timbre. 9:12 p.m. Mi corazón saltó. ¿Rodrigo había vuelto? ¿Claudia? ¿Venían a disculparse? ¿A amenazarme? ¿A rogarme que no fuera a la policía? Caminé hacia la puerta. Miré por la mirilla. No era ninguno de ellos. Era Andrea, sola, sin los niños, con los ojos rojos de llorar. Abrí la puerta. «Patricia, ¿puedo pasar, por favor?» La dejé entrar. Nos sentamos en la sala, la misma sala donde las fotografías habían estado esparcidas hace menos de 2 horas. Ahora estaba todo limpio, como si nada hubiera pasado, pero el aire todavía olía a tensión y a secretos destrozados. «No sabía nada», dijo Andrea sin preámbulo. «Juro por Dios que no sabía nada. Rodrigo me dijo que estaba manejando tus inversiones, que tú habías aprobado todo, que estaba ayudándote a multiplicar el dinero antes de que te lo gastaran en estafas telefónicas o cosas así. Yo le creí. Soy su esposa. Se supone que debo creerle». Vi sus manos temblar. Estaba diciendo la verdad. Lo supe porque reconocí esa expresión. La había visto en el espejo durante 11 meses. La expresión de alguien que confió en la persona equivocada. «¿Cuándo te dijo eso?» «En febrero, cuando compró el auto». Le pregunté de dónde había salido el dinero. Dijo que era de una inversión exitosa que había hecho con tu dinero, que tú estabas feliz porque ahora teníamos más para dejarles a los niños cuando fueras mayor. Sonaba razonable. Rodrigo es contador. Pensé que sabía lo que hacía. ¿Y el refrigerador? ¿Qué refrigerador? En abril. Mi refrigerador se descompuso. Le pedí ayuda a Rodrigo. Me dijo que no tenía dinero. 5 días después compró un Mercedes de $78,000. Andrea cerró los ojos. Una lágrima corrió por su mejilla. Yo no sabía. Patricia, lo juro, yo no sabía. Te creo. Y lo hacía. Porque Andrea había sido buena conmigo durante los 12 años que llevaba casada con mi hijo. Me llamaba en mi cumpleaños. Me enviaba fotos de los niños. Me invitaba a cenar aunque Rodrigo pusiera excusas. Si ella hubiera sabido, no estaría aquí llorando. Estaría al lado de su esposo, construyendo estrategias de defensa. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «Voy a presentar los cargos el lunes». «¿Estás segura? Patricia, si haces eso, Rodrigo podría ir a prisión. Mis hijos perderían a su padre. Yo perdería mi casa, nuestros ahorros, todo se iría en abogados y... Andrea». Mi voz era firme pero no cruel. «Tus hijos no van a perder a su padre por mi culpa. Van a perderlo por la decisión que él tomó de robarle a su madre viuda. Yo no puse el dinero en su cuenta. Yo no falsifiqué documentos. Yo no mentí durante 11 meses. Él lo hizo. Las consecuencias son suyas». Ella asintió lentamente. «Lo sé, tienes razón. Yo solo tenía que intentarlo. Por los niños. Lo entiendo. Eres buena madre, mejor de lo que yo fui. No digas eso. Es verdad. Yo crié hijos que piensan que robar está bien si eventualmente les iba a tocar el dinero de todas formas. Fallé en algún lugar, en enseñarles empatía, en enseñarles consecuencias, en enseñarles que hay cosas más importantes que el dinero». Andrea se levantó. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se dio vuelta. «Para lo que vale, yo te respeto. Sé que no fue fácil hacer lo que hiciste esta noche, pero fue lo correcto». Se fue. Y yo me quedé sola otra vez. Pero ya llegaré a eso. Primero necesitas saber quién envió las fotografías. Porque esa pregunta me mantuvo despierta toda esa noche mientras el reloj avanzaba hacia el lunes. Hacia mi cita a las 8:00 a.m. Hacia la decisión que no podía revertir.
A las 10:34 p.m., mientras estaba acostada en mi cama mirando el techo, sonó mi teléfono. Número desconocido. ¿Patricia Morales? Sí. ¿Quién habla? Alguien que pensó que merecía saber la verdad. Voz de mujer. Mayor. Profesional. Vagamente familiar, pero no podía ubicarla. ¿Usted envió las fotografías? Sí. ¿Por qué? Porque vi lo que te estaban haciendo y me recordó a lo que me hicieron a mí. Hace 5 años. Mi hijo y mi hija. Exactamente lo mismo. Me robaron $200,000. Para cuando me di cuenta, ya lo habían gastado todo. Presenté cargos. Fui a juicio. Gané. Pero perdí a mi familia para siempre. No he hablado con mis hijos en 4 años. Mis nietos ni siquiera saben quién soy. Mi corazón latía fuerte. ¿Quién es usted? Me llamo Marta Fuentes. Trabajo en el banco donde tú y Tomás tenían sus cuentas. Bueno, trabajaba. Me jubilé hace 3 años. Pero mantengo contacto con algunas personas ahí. Cuando empecé a escuchar rumores sobre movimientos extraños en tu cuenta, empecé a investigar. No oficialmente. No podía hacerlo oficialmente. Pero tengo amigos, favores que me debían. Conseguí información. Tomé fotos. Recolecté evidencia. ¿Por qué? Ni siquiera me conoce. Porque nadie hizo eso por mí. Nadie me advirtió. Nadie me dio evidencia. Cuando finalmente descubrí lo que mis hijos habían hecho, ya era demasiado tarde para recuperar la mayoría. Pensé que tal vez, si te ayudaba a ti, si te daba las herramientas para detenerlo temprano, podrías tener un resultado diferente al mío. ¿Y lo tuve? Silencio largo. Eso depende de qué hagas el lunes, Patricia. Puedes perdonarlos, puedes dejar que se salgan con la suya. Muchas madres lo hacen, porque la idea de enviar a tus propios hijos a prisión es imposible de procesar. Antinatural. Va contra todo instinto maternal. Pero usted lo hizo. Sí. Y cada día desde entonces me pregunto si hice lo correcto. Si la justicia valió el precio de perder a mi familia para siempre. Si el dinero recuperado, porque sí recuperé algo después de años de litigio, valió la pena nunca volver a ver a mis nietos. No tengo respuesta. 5 años después, todavía no sé si hice lo correcto. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque quiero que sepas en qué te estás metiendo. Si presentas esos cargos mañana, no hay vuelta atrás. Tu familia se dividirá, permanentemente. Tus hijos te odiarán. Tus nietos crecerán escuchando que eres la villana que destruyó a su familia. Ganarás el caso, tienes evidencia sólida, pero perderás todo lo demás. Cerré los ojos. ¿Y si no presento los cargos? Entonces tus hijos aprenden que pueden robarte sin consecuencias, que tu amor es incondicional incluso cuando te traicionan. Y créeme, Patricia, lo harán otra vez. Tal vez no dinero, pero encontrarán otras formas de aprovecharse, porque les enseñaste que pueden hacerlo. Entonces, no tengo opción real. Todos tenemos opción, solo que a veces todas las opciones son terribles. Colgó. Me quedé sosteniendo el teléfono en la oscuridad. Afuera, los vecinos todavía tenían luces navideñas encendidas, rojas, verdes, parpadeando en patrones alegres, celebrando una festividad que para mí se había convertido en la peor noche de mi vida. Mañana sería el día. 36 horas se habían reducido a 9 horas. A las 8:00 a.m. estaría en la oficina del fiscal con mi sobre manila lleno de evidencia, con mi libreta de contadora documentando cada transacción, con mi decisión. Pero todavía no la había tomado. No realmente. Me levanté a las 2:17 a.m. porque no podía dormir. Fui a mi oficina. Abrí el cajón donde guardaba las fotografías de familia. Álbumes enteros de una vida que ya no existía, o que tal vez nunca existió de la forma que yo pensaba. Rodrigo, a los 5 años, sonriendo sin dientes delanteros, abrazándome. «Te amo, mami», decía la nota en mi letra al pie de la foto. Claudia, a los 7, en su primera comunión, vestido blanco, velo, mirándome como si yo fuera lo más importante del mundo. Fotografías de vacaciones, cumpleaños, graduaciones, navidades, 30 años de memoria, 30 años de amor que pensé era real. ¿Era real
¿O estuve ciega todo este tiempo? A las 4:03 a.m. tomé una decisión. Saqué mi teléfono. Escribí un mensaje a Rodrigo y Claudia en un grupo familiar que no habíamos usado en meses. Tengo algo más que decirles antes del lunes. Vengan a mi casa mañana domingo a las 12:00 p.m. Ambos. Es importante. Presioné enviar. Las respuestas llegaron rápido. Demasiado rápido para las 4 a.m. Significaba que ellos tampoco podían dormir. Rodrigo: no tengo nada que decirte. Claudia: ¿para qué? ¿Para humillarnos más? Respondí: para darles una opción que no tenían ayer. 2:00 p.m. Si no vienen, voy a la oficina del fiscal a las 8:00 a.m. del lunes sin dudarlo. Si vienen, escuchen lo que tengo que decir. Hay otra posibilidad. Esperé. Rodrigo: estaré ahí. Claudia: yo también. Apagué el teléfono. Miré por la ventana. El sol empezaba a salir. Naranja y rosa sobre el horizonte. Hermoso y cruel. Un nuevo día que traería la conversación más importante de mi vida. Porque había descubierto algo durante esa noche sin dormir. Algo que cambió mi perspectiva. Yo no quería justicia. Quería que mis hijos entendieran lo que habían hecho. Quería que sintieran el peso de su traición. Quería que miraran a sus propios hijos y se preguntaran: ¿yo sería capaz de hacerles esto? Y si no podían entender eso, si no mostraban arrepentimiento genuino, entonces sí. Entonces presentaría los cargos sin dudar. Pero les daría una oportunidad. Una sola. No porque se la merecieran, sino porque yo necesitaba saber con certeza absoluta quiénes eran realmente. El domingo 26 de diciembre amaneció frío y gris. A las 2:00 p.m. exactas tocaron mi puerta. Los dejé pasar. Rodrigo, Claudia, sin sus cónyuges, sin sus hijos. Solo ellos dos y yo. Nos sentamos en la misma sala, en los mismos lugares donde habíamos abierto regalos durante décadas. Y entonces dije las palabras que definirían nuestro futuro. Tienen una opción. Pueden firmar un acuerdo donde se comprometen a devolverme cada centavo robado en pagos mensuales durante los próximos 10 años. Con intereses, venderán lo que necesiten vender, sacrificarán lo que necesiten sacrificar, y cada mes recibiré un pago documentado. Si fallan un solo pago, presento los cargos inmediatamente. O pueden rechazar esta oferta y nos vemos en la corte el lunes. Ustedes deciden. Los miré, estudié sus caras, buscando arrepentimiento, buscando vergüenza, buscando cualquier señal de los niños que crié. Y lo que vi me dio la respuesta que necesitaba. Rodrigo fue el primero en romper el silencio. Se rió. Una risa corta, seca, sin humor. ¿10 años? ¿Quieres que pasemos los próximos 10 años pagándote $600,000? Mamá, no vivimos en un mundo de fantasía. Tengo hipoteca, tengo hijos, tengo gastos. No puedo simplemente... Vende el Mercedes. Lo dije tan tranquila que por un segundo no registró lo que había dicho. ¿Qué? Vende el Mercedes que compraste con mi dinero, $78,000. Eso es un buen comienzo. Ese auto está a mi nombre, es mío. Comprado con dinero robado. En términos legales, es evidencia de un crimen. Cuando los fiscales investiguen, y lo harán si presentas cargos, lo confiscarán de todas formas, junto con todo lo demás que compraste con fondos ilegalmente obtenidos. Al menos si lo vendes ahora, el dinero viene a mí en lugar de quedar congelado en evidencia durante años. Vi su rostro cambiar, de arrogancia a algo más cercano al miedo. No había pensado en eso. No había considerado que perder su libertad también significaba perder todo lo que compró con mi dinero. Claudia, dije girándome hacia mi hija, tú vendiste una casa de $400,000 y te quedaste con cada centavo. Tienes ese dinero en algún lugar. En cuentas, en inversiones, en la remodelación de tu cocina que vi en Facebook. Ya lo gastamos, susurró. Marco lo invirtió en su negocio, el restaurante. Todo está ahí. Entonces hipotequen la casa. Saquen un préstamo contra el negocio. No me importa cómo consigan el dinero. Solo que me lo devuelvan. Nos vas a arruinar, dijo Rodrigo. Su voz subía.
La máscara de calma se estaba resquebrajando. ¿Eso es lo que quieres? ¿Vernos perder todo? ¿Vernos luchar durante 10 años para pagarte mientras nuestros hijos sufren? Sus hijos no van a sufrir más que lo que los míos me hicieron sufrir a mí. Nosotros somos tus hijos. Rodrigo se puso de pie, gritando ahora. Se supone que los padres se sacrifican por sus hijos, no al revés. Papá trabajó toda su vida para dejarnos ese dinero. Papá trabajó toda su vida para dejarme ese dinero, a mí, su esposa. Lo especificó en su testamento. Ustedes estaban contemplados, pero después de mi muerte. Después, no antes. No mientras yo todavía estaba viva necesitando ese dinero para vivir. Tú no necesitas $600,000 para vivir. Vives en una casa pagada. Tienes pensión. No viajas. No compras nada. ¿Para qué quieres tanto dinero? Y ahí estaba, la verdad real detrás de todo. No me habían robado porque necesitaran el dinero desesperadamente. Me habían robado porque pensaban que yo no merecía tenerlo. Porque en su mente retorcida, una mujer viuda de 61 años que no hace nada, no necesita seguridad financiera. No merece opciones. No merece dignidad. Me levanté, lentamente. Mis rodillas protestaron, pero me mantuve firme. Caminé hacia Rodrigo hasta quedar frente a frente con él. Podía oler su colonia cara, la misma que usaba Tomás. Me preguntaba si la había comprado con mi dinero también. Necesito ese dinero, dije con voz baja pero clara, porque es mío, porque lo gané trabajando 40 años, porque me levanté a las 5 de la mañana durante décadas para ir a trabajar y todavía tener tiempo de prepararles desayuno, porque renuncié a 3 promociones para poder recogerlos de la escuela, porque tu padre y yo ahorramos cada peso posible viviendo modestamente para tener seguridad en nuestros años finales. Ese dinero no es un lujo, es el resultado de una vida de sacrificio. Y ustedes lo tomaron como si fueran niños robando dulces de un frasco. Eventualmente iba a ser nuestro, insistió Rodrigo, pero su voz temblaba ahora. Solo lo tomamos temprano. ¿Y quién decide cuándo es temprano? ¿Tú? ¿Qué pasa si yo vivo hasta los 90 años? ¿Iban a seguir robándome durante 30 años más? ¿O eventualmente me habrían puesto en un asilo barato para ahorrar dinero mientras ustedes vivían en casas compradas con mis ahorros? Claudia empezó a llorar. No delicadamente. Sollozos fuertes que sacudían sus hombros. Mamá, lo siento. De verdad lo siento. Fue un error terrible. Por favor, perdónanos. No presentes los cargos. Haremos lo que sea. ¿Lo que sea? ¿Incluyendo vender sus autos de lujo? ¿Incluyendo hipotecar sus casas? ¿Incluyendo vivir modestamente durante 10 años como yo viví toda mi vida? Sí, lo que sea. Solo por favor, no nos envíes a prisión. Piensa en los nietos. Emma, los gemelos. ¿Qué les va a pasar? Emma y los gemelos estarán bien. Tienen padres que trabajarán duro para mantenerlos, como yo trabajé duro para mantenerlos a ustedes. Aprenderán valores. Aprenderán que las acciones tienen consecuencias. Aprenderán que robar está mal, incluso si la víctima es tu propia madre. Rodrigo había vuelto a sentarse. Tenía la cabeza entre las manos. Cuando habló, su voz sonaba diferente, más pequeña, más real. ¿Cuánto sería el pago mensual? Saqué mi libreta. La abrí en la página donde había hecho los cálculos a las 6:00 a.m. de esa mañana. $627,000 más 10% de interés compuesto durante 10 años. Total a pagar, $816,243. Dividido en 120 pagos mensuales. $6,802 por mes. 3,401 cada uno. Es imposible, dijo Rodrigo. No puedo pagar $3,000 al mes y mantener mi nivel de vida. Entonces, cambia tu nivel de vida. Vende el Mercedes, compra un auto usado, muda tu familia a una casa más pequeña. Haz lo que tu padre y yo hicimos durante 40 años. Sacrifícate. Mamá, esto es cruel. ¿Cruel? ¿Yo soy cruel? Rodrigo,
En abril me dejaste comprar un refrigerador usado que huele a cigarrillo porque no tenías $1,200 para ayudarme mientras conducías un Mercedes de 78,000. 5 días. 5 días después de decirme que no tenías dinero, compraste ese auto. ¿Y yo soy la cruel? Silencio. Claudia, en julio fuiste de crucero mientras yo comía sopa enlatada para ahorrar en comida. Publicaste fotos en Facebook. $24,000 en un barco durante una semana mientras tu madre viuda contaba centavos en Walmart. ¿Y yo soy la cruel? Más silencio. Tienen hasta mañana a las 7:00 a.m. para decidir. Firman el acuerdo y empiezan los pagos, o nos vemos en la corte a las 8:00 a.m. Su abogado me lo envía por correo electrónico antes de las 7 de la mañana, o voy directamente a presentar los cargos. ¿Cómo sabemos que no presentarás los cargos de todas formas después de que paguemos?, preguntó Rodrigo. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en ti? La pregunta me habría hecho reír si no fuera tan trágica. Él me preguntaba cómo podía confiar en mí. Después de robarme durante 11 meses, después de falsificar mi firma, después de mentirme cada vez que los veía. Porque yo no soy ustedes. Yo mantengo mi palabra. Siempre lo he hecho. Si firman el acuerdo y cumplen cada pago puntualmente durante 10 años, nunca presento los cargos. Todo queda entre nosotros. Pero si fallan un solo pago, uno solo, los documentos van directo al fiscal, con todo: fotografías, estados de cuenta, firmas falsificadas, testimonio de testigos, y entonces no habrá negociación, no habrá segunda oportunidad. ¿Entendido? Ambos asintieron. Una cosa más, dije. Durante estos 10 años no habrá cenas familiares, no habrá navidades juntos, no habrá cumpleaños. Ustedes pagan, yo recibo. Y cuando terminen los 10 años, si han cumplido cada pago, podemos hablar sobre reconstruir algún tipo de relación. Pero hasta entonces, somos acreedora y deudores. Nada más. ¿Ni siquiera podemos ver a nuestros propios hijos contigo? Claudia sonaba destrozada. Pueden ver a sus hijos, pero yo no voy a las fiestas. Yo no voy a sus casas. Ustedes no vienen a la mía excepto para entregar documentación de pago si es necesario. Esta es la consecuencia de lo que hicieron. No solo pierden el dinero, pierden a su madre por una década, y tal vez para siempre, dependiendo de si alguna vez puedo perdonar esto. Rodrigo se levantó, caminó hacia la puerta, se detuvo con la mano en la perilla. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, mamá? Que preferirías el dinero antes que a nosotros. Me reí. No pude evitarlo. Una risa amarga que salió de un lugar oscuro dentro de mí. Rodrigo, ustedes prefirieron el dinero antes que a mí cuando decidieron robarlo. Yo solo estoy respondiendo en la misma moneda. Ustedes me enseñaron que el dinero es más importante que la familia. Felicidades. Aprendí la lección. Se fue. Claudia lo siguió. No dijeron adiós. No dijeron nada. La puerta se cerró. Me senté sola otra vez. Pero esta vez me sentía diferente. Más liviana. Como si un peso que había cargado durante meses finalmente se hubiera levantado. Había hecho mi oferta. Una oferta justa considerando que podría haberlos enviado directamente a prisión sin darles opción. Ahora dependía de ellos, de si valoraban su libertad lo suficiente como para sacrificar su comodidad, de si finalmente entendían la magnitud de lo que habían hecho. Mañana a las 7:00 a.m. sabría la respuesta. Mañana a las 7:00 a.m. sabría si todavía tenía hijos, o si los había perdido para siempre el 24 de diciembre, cuando abrí un sobre Manila que contenía 12 fotografías y la verdad. Solo faltaban 12 horas. Esa noche, la última noche antes de que todo cambiara irreversiblemente, no cerré los ojos. Ni siquiera lo intenté. Me quedé sentada en mi oficina mirando la pantalla de mi computadora. El reloj en la esquina inferior derecha marcaba cada minuto que pasaba. 10:47 p.m., 11:23 p.m., 12:08 a.m. Ya era lunes. El día había llegado. A la 1:34 a.m. revisé mi correo electrónico por 15ª vez. Nada. La bandeja de entrada estaba vacía excepto por spam y ofertas navideñas tardías. 50% de descuento en decoraciones navideñas. Qué irónico. Mi Navidad ya estaba en descuento permanente.
A las 2:16 a.m. hice café. No porque lo necesitara para mantenerme despierta. El terror y la anticipación hacían ese trabajo perfectamente, sino porque necesitaba algo que hacer con mis manos. Algo normal. Algo que me recordara que todavía era humana y no solo una madre destrozada esperando saber si sus hijos elegirían la redención o la ruina. El café olía rico, fuerte, amargo. Lo tomé negro, sin azúcar, dejando que quemara mi lengua. Dolor físico para distraer del emocional. No funcionó. A las 3:42 a.m. sonó mi teléfono. Casi lo dejé caer. Número desconocido otra vez. Patricia, soy Marta Fuentes, la que te llamó el viernes. ¿Por qué me llama a las 3 de la mañana? Porque sé que no estás durmiendo. Yo tampoco dormí la noche antes de testificar contra mis hijos. Nadie puede dormir antes de destruir a su propia familia, sin importar cuán justificado esté. No estoy destruyendo nada. Ellos destruyeron. Yo solo estoy respondiendo. Sigue diciéndote eso. Tal vez eventualmente lo creas. Hubo silencio. Escuché su respiración al otro lado, lenta, cansada. La respiración de alguien que cargaba 5 años de arrepentimiento. ¿Se arrepiente?, pregunté. Necesitaba saber. 5 años después, ¿se arrepiente de haberlos denunciado? Pausa larga. Me arrepiento de que fuera necesario. Me arrepiento de haber criado hijos que me pusieron en esa posición, pero no me arrepiento de haberlo hecho, porque si no lo hubiera hecho, me habría muerto siendo su víctima, y prefiero morir siendo la mujer que se defendió, incluso si eso significa morir sola. ¿Vale la pena? ¿La soledad? No lo sé, Patricia. Hay días en que veo niños con sus abuelas en el parque y siento que me arrancaron el corazón. Hay navidades en que me siento en mi departamento vacío y me pregunto si hice lo correcto. Pero luego recuerdo cómo me trataron, cómo me robaron, cómo me mintieron mirándome a los ojos, y pienso, si hubiera perdonado eso, ¿qué mensaje habría enviado? ¿Que pueden hacerme lo que quieran porque mi amor es incondicional? ¿Que no tengo dignidad que defender? ¿Alguna vez trataron de contactarla? Después, una vez, mi hija, 3 años después, me envió una carta. Decía que lo sentía, que había entendido la magnitud de lo que hizo, que quería reconstruir nuestra relación, que sus hijos preguntaban por mí. Mi corazón saltó. ¿Qué hizo?, le respondí. Le dije que su arrepentimiento llegaba 3 años tarde, que podía sentirlo todo lo que quisiera, pero las consecuencias ya estaban hechas, que yo había tenido que reconstruir mi vida sin ella, y ahora estaba completa, que no había espacio para personas que solo me valoraban después de perderme. ¿Fue cruel? Fue honesto. Y sí, probablemente fue cruel también. Pero Patricia, a veces la crueldad y la justicia se parecen mucho. Colgó. Me quedé sosteniendo el teléfono, pensando en sus palabras, pensando en mi futuro si mis hijos no firmaban ese acuerdo, pensando en convertirme en Marta Fuentes en 5 años, sola en un departamento vacío en Navidad, preguntándome si defendió mi dignidad o solo mi orgullo. ¿Cuál era la diferencia? A las 5:11 a.m. salió el sol, naranja y dorado, hermoso, indiferente a mi agonía. El mundo seguía girando sin importar que mi familia se estuviera desintegrando. A las 6:00 a.m. me duché, me vestí, pantalones negros, blusa blanca, profesional, como si fuera a una reunión de trabajo y no a potencialmente enviar a mis hijos a prisión. Me maquillé con manos que apenas temblaban, lápiz labial rojo, el mismo tono que usé en la cena de Navidad. El tono de una mujer que no pide disculpas por ocupar espacio. A las 6:30 a.m. preparé todos los documentos. Los metí en un folder manila, listos para llevar a la oficina del fiscal si el correo electrónico no llegaba. Puse el folder junto a mi bolso en la mesa de la entrada, al lado de las llaves del auto, al lado del sobre con las fotografías originales que Marta me envió. A las 6:45 a.m. me senté frente a mi computadora. Abrí mi correo electrónico. Actualicé la página. Nada. 6:52 a.m. Actualizar. Nada.
6:57 a.m. Actualizar. Nada. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Boom, boom, boom. Como un tambor contando los segundos hacia las 7:0 a.m., hacia mi fecha límite, hacia el momento que dividiría mi vida en antes y después. 6:59 a.m. Actualizar. Un mensaje nuevo. De rodrigo.morales1983gmail.com. Asunto. Acuerdo de pago. Hora. 6:58 a.m. Adjunto. Acuerdo. Pago. Patricia. Morales.pdf. Abrí el archivo con manos que finalmente temblaban. Era un documento legal. 3 páginas. Redactado por un abogado. Firmas notarizadas. Rodrigo Morales. Claudia Morales de Herrera. Comprometiéndose a pagar $816,243 en 120 pagos mensuales de $6,802. $3,401 cada uno, incluyendo un cronograma de pagos. Primer pago, 15 de enero de 2026. Cuenta bancaria especificada. Métodos de transferencia documentados. Cláusula de incumplimiento que me permitía presentar cargos criminales inmediatamente si faltaban un solo pago. Lo firmaron. Ambos. Eligieron 10 años de pagos sobre la posibilidad de prisión. Debería haber sentido alivio. Debería haber sentido victoria. Debería haber sentido algo parecido a la satisfacción. Pero lo único que sentí fue vacío, porque ganar no se sentía como pensé que se sentiría. Ganar se sentía como perder de una forma diferente. Leí el documento 3 veces, buscando trucos, buscando escapatorias, buscando alguna forma en que pudieran estar manipulándome incluso ahora, pero estaba hermético, bien redactado, vinculante legalmente. Habían elegido pagar. A las 7:14 a.m. respondí el correo. Recibido. Acepto los términos. Espero el primer pago el 15 de enero, no un día después. Presioné enviar. Y así, con un clic, sellé nuestro futuro. 10 años de transacciones financieras en lugar de una relación familiar. 10 años de documentos y transferencias bancarias en lugar de abrazos y cenas. 10 años de ser acreedora y deudores en lugar de madre e hijos. A las 7:23 a.m. recibí otra respuesta. De Claudia esta vez, no de Rodrigo. Él todavía no podía siquiera escribirme directamente. Mamá, necesitas saber algo. Anoche Marco me dejó. Empacó sus cosas y se fue. Dijo que no puede estar casado con alguien que le robó a su propia madre. Está pidiendo el divorcio. Emma está destrozada. No entiende por qué papá se fue. No sé cómo explicarle que es porque su mamá es una ladrona. Espero que estés feliz. Conseguiste tu dinero. Yo perdí a mi familia. La leí 2 veces, esperando sentir algo. Culpa, arrepentimiento, tristeza. Pero no sentí nada. O tal vez sentí algo pequeño y oscuro que no quería admitir. Algo que se parecía peligrosamente a la satisfacción. Porque Claudia finalmente estaba experimentando una fracción del dolor que me causó. Finalmente, entendía lo que era ser traicionada por alguien en quien confiabas completamente. Respondí. Tú perdiste a tu familia porque elegiste robar, porque elegiste mentir, porque elegiste tu codicia sobre mi confianza. Yo no hice eso, tú lo hiciste. Las consecuencias son tuyas. Espero tu primer pago el 15 de enero. Presioné enviar sin dudarlo. A las 8:00 a.m. exactas, llamé a la oficina del fiscal. Buenos días, habla Patricia Morales. Tenía una cita hoy a las 8 para presentar cargos por fraude financiero. Sí, señora Morales. ¿Ya llegó al edificio? No voy a ir. Decidí resolver el asunto fuera de la corte. Entiendo. ¿Está segura? ¿No hay coacción involucrada? Estoy completamente segura. Fue mi decisión. Muy bien. Si cambia de opinión o si la situación cambia, puede llamarnos en cualquier momento. Gracias. Colgué. Y así terminó. No con explosiones, no con drama, no con policías arrestando a mis hijos, sino con documentos legales y transferencias bancarias y un silencio que se extendería durante una década. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Dime en los comentarios, de verdad quiero saber qué piensas. ¿Habrías perdonado? ¿Habrías presentado los cargos?
¿O habrías hecho exactamente lo que yo hice? Porque aquí está la verdad que nadie te dice sobre la justicia. A veces ganar se siente exactamente igual que perder. Pasé el resto de ese lunes limpiando mi casa, quitando las decoraciones navideñas, una por una, el árbol que nunca tuvo regalos debajo, las luces que iluminaron una cena que nunca se comió, los adornos que colgué esperando una celebración que se convirtió en un funeral. Guardé todo en cajas, las mismas cajas que había usado durante 30 años, pero sabía que el próximo año, cuando sacara estas decoraciones otra vez, todo sería diferente. No habría nietos corriendo por la sala, no habría hijos admirando el pavo, no habría familia, solo yo y recuerdos de lo que solíamos ser. A las 3:47 p.m., mientras estaba guardando la última caja en el garaje, llegó un paquete por mensajería. Otro sobre Manila. Mi corazón dio un vuelco. ¿Más fotografías? ¿Más revelaciones? ¿Qué más podría haber? Lo abrí con manos que temblaban. Adentro había una carta escrita a mano en papel fino. La letra era elegante, cursiva, de alguien de otra generación. Querida Patricia, soy Marta. Nos hemos hablado por teléfono, pero nunca nos hemos visto cara a cara. Supuse que tomaste una decisión hoy de una forma u otra. No sé cuál fue, y no necesito saberlo. Esa es tu historia, no la mía. Solo quería que supieras esto. Te di esas fotografías no para venganza, sino para que tuvieras opciones, para que tuvieras conocimiento, para que pudieras tomar una decisión informada sobre tu propia vida en lugar de ser víctima de las elecciones de otros. Lo que hiciste con esa información es asunto tuyo. Si los perdonaste, espero que haya sido porque elegiste hacerlo, no porque te sentiste obligada. Si los confrontaste, espero que haya sido desde un lugar de fuerza, no de amargura. Si presentaste cargos, espero que haya sido por justicia, no por venganza. Pero más que nada, espero que cuando te mires al espejo ahora, veas a una mujer que se defendió, que veas a alguien que no permitió ser invisible, que veas a Patricia Morales como realmente es, fuerte, digna y merecedora de respeto. Porque eso es lo que yo veo cuando pienso en ti. Te adjunto mi número telefónico. Si alguna vez necesitas hablar con alguien que entiende exactamente lo que viviste, llámame, a cualquier hora. En 5 años, he descubierto que las mujeres que fueron traicionadas por sus propios hijos formamos un club muy pequeño y muy triste. Pero nos entendemos de formas que nadie más puede. No estás sola, Patricia. Incluso cuando te sientas sola, recuerda que hay alguien en Phoenix que está pensando en ti, que está orgullosa de ti, que entiende cada decisión imposible que tuviste que tomar. Con cariño y solidaridad, Marta Fuentes, PD. El primer año es el más difícil, el segundo también, pero el tercero es cuando empiezas a descubrir quién eres sin ellos. Y esa mujer, Patricia, es extraordinaria. Dale tiempo. Leí la carta 5 veces. Y en la 5ª vez, finalmente lloré. No lloré durante la cena de Navidad cuando revelé sus crímenes. No lloré cuando Andrea vino a disculparse. No lloré cuando Rodrigo me gritó. No lloré cuando Claudia me culpó por su divorcio. No lloré cuando firmé el acuerdo que nos mantendría separados durante 10 años. Pero lloré leyendo las palabras de una extraña que entendía mi dolor de formas que mi propia familia nunca entendió. Lloré por la familia que perdí. Lloré por la madre que solía ser. Lloré por las Navidades futuras que pasaría sola. Lloré por mis nietos que crecerían sin conocerme realmente. Lloré por Tomás, quien murió pensando que había dejado a su familia asegurada y nunca supo que sus propios hijos me robarían en cuanto él cerrara los ojos. Lloré y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Y cuando finalmente paré, cuando me sequé los ojos y me miré al espejo del baño, a las 6:34 p.m. del lunes 27 de diciembre de 2025, vi algo diferente. Vi a una mujer que había sobrevivido lo peor que sus propios hijos podían hacerle. Vi a una mujer que se había defendido cuando habría sido más fácil quedarse callada. Vi a Patricia Morales, no como víctima,
sino como sobreviviente, y tal vez, solo tal vez, eso tendría que ser suficiente. Han pasado 11 meses desde aquella Navidad. Hoy es 25 de noviembre de 2026, Día de Acción de Gracias, y por primera vez en 61 años no estoy cocinando pavo para una mesa llena de familia. Estoy sentada en mi sala, con una taza de té caliente, mirando por la ventana cómo mis vecinos reciben a sus hijos y nietos. Veo abrazos, veo sonrisas, veo la vida que solía tener. ¿Me duele? Sí, todos los días. ¿Me arrepiento? Esa es una pregunta más complicada. Rodrigo y Claudia han cumplido cada pago. Puntualmente. El día 15 de cada mes, sin falta, se depositan $6.802 en mi cuenta. 11 pagos hasta ahora. $74.822 recuperados de los $627.000 que me robaron. Queda un largo camino. 9 años todavía. No hemos hablado, ni una sola palabra desde aquel lunes. Solo números en una pantalla de banco. Transacciones frías. Evidencia de una relación que se redujo a débitos y créditos. Pero he escuchado cosas. Porque vivimos en la misma ciudad. Porque tenemos amigos mutuos. Porque los secretos no se quedan secretos para siempre. Escuché que Rodrigo vendió el Mercedes. Conduce un Honda Civic del 2015 ahora. Escuché que mudó a su familia a una casa más pequeña. 3 habitaciones en lugar de 5. Un barrio más modesto. Escuché que Andrea volvió a trabajar como enfermera después de 10 años siendo ama de casa. Que los gemelos van a escuela pública ahora en lugar de la academia privada de $500 al mes. Escuché que Claudia perdió su casa en el divorcio. Que Marco se quedó con el 50% del negocio y ella tuvo que venderle su parte para pagar abogados. Que ahora vive en un departamento de 2 habitaciones con Emma. Que trabaja 60 horas por semana en bienes raíces tratando de cubrir su mitad de los pagos que me debe. Escuché que Emma, mi nieta de 8 años ahora, pregunta por mí, que dibuja tarjetas de cumpleaños que Claudia guarda en un cajón porque no puede enviármelas sin romper nuestro acuerdo. Que le dice a sus maestros que su abuela está de viaje porque es más fácil que explicar la verdad. Cada vez que escucho estas cosas, siento algo retorcerse en mi pecho. Pero no es arrepentimiento. Es algo más cercano a la tristeza por lo que pudo haber sido si solo hubieran elegido diferente. Hace 3 semanas me crucé con Andrea en el supermercado. No habíamos hablado desde aquella noche de Navidad cuando vino a mi casa. Nos quedamos mirando por 2 segundos que se sintieron como horas. Vi que quería decir algo. Abrió la boca. La cerró. Entonces simplemente asintió y siguió caminando. Pero antes de doblar la esquina del pasillo, se dio vuelta y dijo lo suficientemente alto para que yo escuchara: «Los niños la extrañan». Y siguió caminando. No respondí. ¿Qué podría haber dicho? ¿Que yo también los extraño? ¿Que hay noches en que miro las fotografías de cuando eran bebés y lloro por todo lo que perdimos? ¿Que el precio de mi dignidad fue más alto de lo que anticipé? Todo eso es verdad. Pero decirlo en voz alta no cambiaría nada. He aprendido algo en estos 11 meses de soledad. Puedes extrañar a alguien y aún así saber que no pueden estar en tu vida. Puedes amar a personas que te lastimaron y aún así elegir protegerte de ellos. El amor y los límites no son opuestos. A veces son exactamente la misma cosa. Marta tenía razón. El primer año es el más difícil. Hay días en que marco en el calendario cuántos meses faltan para que terminen los 10 años. 109 meses más. Y entonces pienso, ¿qué pasará en el mes 121? ¿Vendrán a mi puerta? ¿Dirán que lo sienten? ¿Esperarán que todo vuelva a ser como antes? No sé qué les diré si vienen. Tal vez para entonces habré perdonado. O tal vez habré descubierto que algunas rupturas son permanentes sin importar cuánto tiempo pase. Que hay palabras que una vez dichas no se pueden retirar. Que hay traiciones que dejan cicatrices tan profundas que el tejido nunca se cura completamente. Pero aquí está lo que sí sé. Hice lo correcto para mí. No fue lo correcto para Rodrigo, quien perdió su estilo de vida de lujo. No fue lo correcto para Claudia, quien perdió su matrimonio.
No fue lo correcto para Emma y los gemelos, quienes perdieron a su abuela, pero fue lo correcto para Patricia Morales, para la mujer que pasó 40 años sacrificándose por otros y finalmente decidió que ella también importaba, que su dignidad valía defender, que su dolor merecía ser reconocido. Si mis nietos algún día ven esto, si algún día son suficientemente grandes para entender, quiero que sepan algo. La sangre no garantiza el respeto. La familia no es un derecho. Es un privilegio que se gana día a día con acciones, no con palabras. Con integridad, no con promesas vacías. Quiero que sepan que su abuela no abandonó a su madre y a su tío. Ellos eligieron el dinero sobre la confianza. Ellos eligieron la codicia sobre el amor. Y cuando enfrentaron las consecuencias de esas elecciones, trataron de hacer que yo fuera la villana por no permitirles salirse con la suya. Pero ustedes, mis queridos nietos que tal vez nunca lean esto, necesitan entender. Perdonar no significa permitir. Amar no significa ser pisoteado. Y a veces, el acto más amoroso que puedes hacer es decir no más, y mantener esa línea sin importar cuánto duela. Su abuelo Tomás solía decir algo que nunca entendí completamente hasta ahora. Decía: Patricia, eres más fuerte de lo que crees, y el día que lo descubras, el mundo temblará. Creo que ese día fue el 24 de diciembre de 2025. El día que recibí un sobre Manila con 12 fotografías y una nota. El día que la Patricia sumisa, complaciente, eternamente sacrificada, murió. Y nació alguien nuevo. Alguien que todavía es amable, pero ya no es débil. Alguien que todavía ama, pero ya no a costa de sí misma. Alguien que todavía es madre, pero que finalmente entendió que ser madre no significa ser mártir. ¿Es solitario? Sí. Dios, sí que lo es. ¿Vale la pena? Pregúntame en 9 años, o tal vez en 20, o tal vez en mi lecho de muerte cuando haga un recuento de mi vida y decida si elegir mi dignidad sobre mi familia fue la decisión correcta. Por ahora, todo lo que sé es esto. Me miro al espejo cada mañana y veo a una mujer que se defendió, que no permitió ser robada y silenciada, que dijo basta cuando habría sido más fácil decir está bien. Y esa mujer, con todas sus cicatrices y su soledad y sus noches llorando sobre álbumes de fotos, es alguien de quien puedo estar orgullosa. El 15 de enero llegará el próximo pago, y el 15 de febrero, y el 15 de marzo. 109 pagos más en 109 meses más. Números en una pantalla. Evidencia de una familia que se rompió y está tratando de pagar su camino de vuelta a... ¿Qué? ¿Al perdón? ¿A la reconciliación? No lo sé. Pero sé esto. Tu familia está mintiéndote. Esas 4 palabras en un sobre Manila cambiaron todo. Me dieron información, me dieron opciones. Me dieron la oportunidad de elegir mi propia historia en lugar de ser personaje secundario en la historia de otra persona. Y elegí defenderme. Elegí dignidad sobre paz falsa. Elegí respeto sobre comodidad. Elegí a Patricia sobre ser mamá, sin importar el costo. Hace un año, esas palabras, tu familia está mintiéndote, destruyeron mi mundo. Hoy, 11 meses después, me doy cuenta de algo. No destruyeron mi mundo. Revelaron que el mundo que pensé que tenía nunca existió realmente. Y me dieron la oportunidad de construir uno nuevo. Uno más pequeño, más silencioso, más solitario, pero real. Finalmente, verdaderamente real. Y en esta Navidad que se acerca, cuando encienda mi arbolito pequeño para uno, cuando cocine una cena simple para una sola persona, cuando brinde sola con una copa de vino, recordaré esto. Algunas puertas, una vez cerradas, se quedan cerradas para siempre. Algunas palabras, una vez dichas, no se pueden borrar. Algunas familias, una vez rotas, no se pueden reparar. Pero algunas mujeres, una vez que descubren su fuerza, nunca vuelven a ser víctimas. Y yo soy una de ellas.